cuando la tierra se estremece, no por temblores, sino por el grito de las víctimas, y el cielo se oscurece, no por nubes, sino por ceniza y humo. Ante este panorama desolador, el corazón de un padre no puede callar. Y hoy, no hablo como político ni como experto, sino como pastor, como alguien cuyo espíritu se revela al ver la sangre inundar tierras que antaño resonaron con la voz de los profetas. Mis palabras hoy no son un juicio, sino una súplica, no son un análisis frío, sino una oración ferviente. Israel e Irán, naciones milenarias, custodios de promesas ancestrales, hoy se encuentran atrapados en un combate destructivo, donde los salmos han sido silenciados por el ulular de las sirenas y las campanas reemplazadas por el sonido estridente de las alarmas. La noche pasada no solo cayeron bombas, sino también certezas. Las explosiones alcanzaron arsenales, bases, ciudades. El fuego iluminó no un camino de esperanza, sino el horror palpable entre Tel Aviv y Haifa, entre Irán y sus alrededores. Los niños buscan refugio bajo tierra, si es que logran conciliar el sueño. Y mientras el mundo observa con distancia, yo no soy un mero espectador. Llevo en mi corazón las súplicas silenciosas de tantos. Vi una imagen que ha conmovido al planeta, un niño, rescatado de entre los escombros. Aferra entre sus pequeñas manos un libro, no un juguete, sino una Biblia, y cerca, un hombre abraza el cuerpo inerte de su hija, como si su amor pudiera insuflarle aliento nuevamente. Una mujer tiembla en silencio. Sus labios apenas musitan plegarias que solo Dios en su infinita misericordia puede comprender. Porque en momentos como este, el dolor trasciende idiomas y frontera. No necesita explicación. Esta noche, elevé mi voz en oración, pero las palabras no brotaron. Solo un suspiro profundo escapó de mi alma, un gemido inarticulado, y comprendí que no era mi aliento, sino el Espíritu Santo mismo intercediendo en mi interior, como está escrito en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque lo que acontece en esta tierra no es solo un conflicto político. Es el eco del clamor de Abel, cuya sangre sigue clamando desde la tierra, como relata el Génesis, capítulo 4, versículo 10. Dios pregunta de nuevo, ¿dónde está tu hermano? ¿Es Renia? Y muchos aún responden, ¿acaso soy yo su guardián? Pero el cielo no acepta esa excusa. El Evangelio no es una doctrina de poder, sino una historia de entrega, de compasión desbordante, de lágrimas derramadas en la cruz por amigos y enemigos por igual. Jesús no fundó una ideología, sino un cuerpo vivo, la Iglesia, donde cada herida ajena nos lacera y cada vida tiene un valor incalculable. Me dirijo ahora a aquellos que empuñan las armas, no como un adversario, sino como un hermano. Ustedes no han dejado de ser humanos. Aún laten corazones en su pecho. Madres oran por su seguridad e hijos aguardan su regreso. No teman de poner las armas. Ese acto no es una rendición, sino una muestra de valentía. Cristo mismo le dijo a Pedro, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere, según el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 52. No era una amenaza, sino un lamento. El grito desgarrador del amor. Y a ustedes, madres, les digo, no oculten sus lágrimas. No se avergüencen de llorar. El Señor recoge cada una de sus lágrimas como un tesoro precioso. Como se proclama en el Salmo, capítulo 56, versículo 8. Sus oraciones silenciosas atraviesan los cielos. Como anunció el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 15. Se oye una voz en Ramá. Lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos. Pero el versículo siguiente trae consigo una promesa de esperanza. Tus hijos volverán del país del enemigo. Y a ustedes, niños que se esconden en refugios. Los veo, los escucho, los bendigo con Biblias, con Coranes, con plegarias pronunciadas con temor. Ustedes son la chispa viva de la esperanza. Mientras sigan rezando,
Dios no se apartará de ustedes. Porque la oración de un niño es una profecía en acción. Hoy, el fuego devora ciudades, pero el fuego del amor de Dios arde con una intensidad aún mayor. No respondamos al mal con más mal. Cristo no maldijo a sus crucificadores, sino que murió pidiendo su perdón y dijo: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, tal como leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9. No habló de tratados diplomáticos, sino de la transformación del corazón que vence el odio desde su interior. Recuerdo a un anciano que se acercó a mí una vez. Había perdido a toda su familia en una guerra. Le pregunté cómo lograba no sucumbir al rencor. Me respondió: cada mañana entrego mi corazón a Dios. Si Él lo acepta, vivo; si no, es porque el rencor ha vuelto a anidar en él. Esa respuesta transformó mi perspectiva. La santidad no consiste en evitar el sufrimiento, sino en no adorar el dolor. Queridos hermanos, hagan silencio, pero no el silencio de la resignación, sino el silencio donde la voz de Dios resuena. No griten desde la rabia, lloren desde el amor, enciendan una vela como símbolo de esperanza, lean un salmo que reconforte sus almas, llamen a aquellos a quienes no han llamado, no porque sea fácil, sino porque ahí, en ese acto de amor, comienza la paz. Cuando Moisés se encontró ante el mar embravecido y el ejército enemigo pisándole los talones, no buscó explicaciones, simplemente alzó su mano hacia el cielo y el mar se abrió. Hoy, el Señor busca a aquellos que alzan sus manos, no en señal de guerra, sino en oración, y si tan solo uno se ofrece con un corazón contrito, Dios, en su infinita misericordia, tendrá piedad. Un día se acercó a mí un hombre. No presentaba heridas visibles, pero su alma estaba hecha a pedazos. Había perdido a toda su familia en un ataque aéreo. No exigía justicia a gritos. No preguntaba, ¿por qué? Solo dijo con una voz quebrada: no quiero vengarme, pero no sé cómo seguir viviendo. En ese instante, no supe qué responder, porque nadie nos enseña a respirar cuando el corazón se contrae de dolor. Entonces tomé su mano y le dije conmovido: si aún puedes no desear la muerte a otros, entonces Dios todavía vive en ti. El mundo proclama que la verdadera fuerza reside en devolver golpe por golpe, pero el Evangelio nos enseña lo contrario. La verdadera fortaleza radica en no perpetuar el ciclo de violencia, en detener la transmisión del dolor, en ser el punto donde el odio se extingue. Cristo pudo descender de la cruz, pero eligió permanecer en ella, porque sabía que la redención no nace de la victoria, sino del sacrificio supremo. Me dirijo ahora a los jóvenes, a quienes ven cómo se desmoronan sus escuelas, sus hogares, sus sueños. Tal vez se pregunten qué sentido tiene seguir viviendo cuando el mundo parece desmoronarse. Y yo les respondo con firmeza: precisamente en tiempos como estos, Dios enciende luces, no en aquellos que alzan la voz con más estridencia, sino en aquellos que son fieles en lo pequeño. Un adolescente de un barrio humilde de Teherán me contó que cada noche enciende una vela en la ventana de su casa. Su hogar quedó destruido por la guerra, pero él me dijo con una convicción sorprendente: si al menos una persona ve esta luz, recordará que la oscuridad no ha vencido. Eso es la fe, no la que se memoriza en los libros, sino la que arde con fuerza entre las cenizas de la desesperación. A ustedes, ancianos venerables, les ruego, no se callen. Compartan su sabiduría con sus nietos. No hablen de odio ni de venganza, sino de misericordia y perdón. Que sus arrugas no sean cicatrices de rencor, sino marcas profundas de la sabiduría que han acumulado a lo largo de los años. Un abuelo en Nazaret le decía a su nieto con ternura: nunca llames enemigo a quien también sabe llorar. Y el niño lo escuchaba con atención, porque la voz del amor penetra donde ningún argumento puede llegar. Repetimos en nuestras oraciones: venga tu reino. Pero ¿acaso no discernimos que ese reino comienza a manifestarse cuando alguien decide no devolver mal por mal? Cuando en lugar de una maldición se pronuncia una bendición. Un hombre de Haifa,
Tras perder a su esposa en una explosión devastadora, acudió a una iglesia con el corazón destrozado. Se detuvo frente al crucifijo y exclamó con dolor: Señor, no sé cómo perdonar, pero enséñame a no odiar. Ese es el camino. No es sencillo ni rápido, pero es el único que conduce a la verdadera paz. Cuando Dios creó a Adán, no le entregó armas ni doctrinas complejas, sino aliento de vida. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, su primer mensaje fue: paz a ustedes. No una consigna vacía, no una acusación punzante, sino paz, porque la paz es el primer tesoro que pierde aquel que se aleja de Dios y el primero que recupera al acercarse a Él. Amigos, no se dejen engañar por falsas promesas. La paz no desciende del cielo en forma de discursos elocuentes, sino que nace en los corazones humildes que en silencio abren un salmo al caer la noche y susurran con fe: Señor, guárdanos bajo tu amparo. Nace en aquellos que imponen sus manos sobre sus hijos y los bendicen con amor. Incluso cuando el mundo tiembla a su alrededor, nace en aquellos que eligen transmitir fe en lugar de miedo. Conocí a una mujer de una pequeña aldea cercana a Qom. Su casa fue reducida a escombros por un bombardeo. Solo le quedaban 2 hijos pequeños y su anciana abuela. Cuando llegué a su hogar devastado, los encontré cantando un salmo en medio de las ruinas. Sin electricidad ni agua potable, cantaban con una serenidad sorprendente. Le pregunté conmovido: ¿por qué cantan en estas circunstancias? Y ella me respondió con una fe inquebrantable: para que mis hijos no recuerden solo el miedo, para que sepan que Dios está presente incluso aquí, en medio de nuestra desolación. Esas palabras sencillas no necesitan mayor explicación. Son la esencia viva del Evangelio. La Biblia nos exhorta en numerosas ocasiones: no temas. No es solo un consuelo vacío, sino un llamado apremiante, porque el miedo endurece nuestros corazones, mientras que el amor los libera. El apóstol Juan escribió en su primera carta, capítulo 4, versículo 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si anhelamos romper la cadena del odio que nos aprisiona, debemos comenzar por examinarnos a nosotros mismos, preguntándonos cada noche: ¿qué estoy transmitiendo al mundo que me rodea? ¿Temor u esperanza? Y esta noche, cuando las sirenas vuelvan a ulular con su sonido ensordecedor, cuando muchos busquen refugio en la oscuridad, que alguien en lo alto encienda una vela como faro de esperanza. Que abra las sagradas escrituras y murmure con fe: Señor, ten misericordia de nosotros. Ese simple acto hablará con más fuerza que cualquier arma, porque el mal no se vence solo con palabras vacías, sino con decisiones valientes y actos concretos de amor. Alguien podría objetar con escepticismo: eso es ingenuo. Una simple oración no puede detener misiles. Pero yo también sé esto con certeza: una oración ferviente puede detener un corazón sediento de venganza. Y si ese corazón se detiene, la mano no empuñará el arma. Una noche, entré en una iglesia devastada por la guerra. No había campanas que llamaran a la oración, ni velas encendidas que iluminaran la oscuridad, ni cantos que elevaran el espíritu. Solo el viento gemía al atravesar las paredes agrietadas, pasando las páginas de Biblias abandonadas. Allí, entre los escombros, descubrí a una mujer arrodillada. No sostenía ningún libro, solo susurraba una plegaria silenciosa: Señor, elige tú las palabras que necesitas decirme hoy. Permanecí en silencio, respetando su recogimiento. Entonces, sus dedos se detuvieron suavemente sobre un versículo que resonó en el aire como una promesa divina: porque yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo te digo, no temas. Yo te ayudaré, como leemos en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 13. Ella lloraba, pero no con lágrimas de desesperación, sino con lágrimas de alivio y gratitud, porque sabía que había sido escuchada en medio de su angustia. En este mundo donde el estruendo de la guerra ensordece incluso los pensamientos más íntimos, esos momentos de silencio son sagrados. No son signos de debilidad, sino fuentes de fortaleza interior.
una fuerza que no se percibe con los ojos, pero que el cielo reconoce plenamente. Muchos buscan señales grandiosas y espectaculares de la presencia de Dios, pero Él se manifiesta en el susurro suave. En la brisa ligera, el profeta Elías buscó a Dios en el viento impetuoso, en el terremoto estremecedor, en el fuego devorador, pero Dios se reveló a él en un silbido apacible. Como se narra en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 1. Así también ahora, su voz no grita entre las ruinas, sino que respira suavemente en nuestros corazones. Recuerdo a un joven soldado de Jerusalén que marchaba al frente con rabia en sus ojos. Pero un día, encontró en su mochila una pequeña oración escrita con torpeza por su hermano menor. Solo decía con sencillez conmovedora: por favor, vuelve a casa siendo un humano. Esas pocas palabras lo transformaron profundamente. Contaba que cada vez que su dedo se posaba sobre el gatillo, escuchaba la voz de su hermano resonando en su interior, y comenzaba a orar para no perder su humanidad, incluso en medio del infierno de la guerra. En Irán conocí a un sacerdote valiente que cada noche desciende a los refugios subterráneos para acompañar a las personas aterradas por los bombardeos. No lleva consigo provisiones materiales ni pronuncia discursos elocuentes. Simplemente se sienta en silencio y ora con fervor por aquellos que están cerca, por los que están lejos, por los que han sido olvidados por el mundo. ¿Y qué sucede en esos momentos de oscuridad? La gente deja de sentir tanto miedo, no porque el peligro desaparezca por arte de magia, sino porque junto a ellos hay alguien en quien reside la paz verdadera. Esa oración silenciosa no necesita micrófonos ni busca aplausos, pero tiene el poder de romper la coraza del cinismo y florecer en medio del campo de batalla, como una flor que se abre paso entre las grietas del concreto. Hoy, mi mensaje no se dirige solo a los cristianos, sino a todo aquel que aún conserva un espíritu sensible. No necesitas ser un sacerdote para ser la voz de Dios en el mundo. No necesitas vestiduras sagradas para irradiar luz. Un hombre sencillo en Beirut colgó un cartel en la puerta de su casa con un mensaje inspirador: en esta casa no se discute quién tiene la culpa. En esta casa se ora. Y pronto, vecinos musulmanes, judíos y ateos comenzaron a llegar a su puerta en busca de consuelo y esperanza. Un día, en todo ese barrio que antes resonaba con el estruendo de los disparos, reinó un silencio lleno de paz. Porque la oración no es solo un sonido audible, sino una atmósfera que transforma todo lo que toca. El mundo anhela victorias efímeras, pero Dios busca justos. No aquellos que dictan leyes severas, sino aquellos que encienden una pequeña vela en medio de la oscuridad. Recuerden el ejemplo de Abraham, quien intercedió con valentía por la ciudad de Sodoma, aun sabiendo que tal vez no había esperanza. Pero incluso por 10 justos que pudieran encontrarse en ella, Dios habría perdonado a toda la ciudad, como se relata en el Génesis, capítulo 18, versículo 32. ¿Cuántos justos hay hoy en nuestro mundo? Tal vez tú seas uno de ellos. No pienses que tu voz es insignificante. Una oración sincera pronunciada entre lágrimas, una vela encendida en medio del dolor, una palabra de amor compartida con bondad. Todo eso resiste al mal, no con armas ni con gritos de odio, sino con el silencio elocuente del cielo que derriba muros más infranqueables que el hierro. Recuerdo a una mujer de Galilea que perdió a su esposo y a su hijo en el mismo día trágico. Sin embargo, cada mañana, con una fe inquebrantable, ponía la mesa para 3. Colocaba 3 platos y murmuraba con esperanza: los espero. Sé que van a resucitar. Algunos se burlaban de su fe sencilla, pero un día llegó a su casa un vecino que había logrado salvar a su hijo y lo había mantenido oculto. Cayó de rodillas ante ella y exclamó conmovido: su espera constante me dio la fuerza para seguir viviendo. Eso es lo que la fe verdadera puede lograr. No solo cree en milagros, sino que crea un espacio donde los milagros pueden manifestarse. El mundo no cambiará con la implementación de nuevos sistemas políticos, sino cuando los corazones decidan dejar de ser transmisores de odio, cuando dejemos de dividir a las personas en nosotros y
ellos. Cuando cada uno de nosotros diga con firmeza, no voy a ser un eslabón más en esta cadena de dolor. Aquí y ahora termina el ciclo de violencia. Me hablaron de una mujer que vivía en las afueras del sur de Nazaret. Tras un terrible bombardeo, se quedó sin techo, sin su esposo y con un vecino con quien no se dirigía la palabra desde hacía 15 años. Pero fue precisamente ese vecino quien, al día siguiente, se acercó a ella conmovido y le ofreció su ayuda incondicional. Juntos reconstruyeron su casa, piedra tras piedra, palabra tras palabra. Ella me contó con sencillez, no rezábamos de la misma manera, pero llorábamos las mismas lágrimas. Y eso fue suficiente para unirnos. Su calle fue la primera del vecindario donde cesaron las peleas y comenzaron las oraciones compartidas. Porque el dolor puede unir a las personas tan profundamente como la alegría. Recuerdo a un niño que, escondido en un sótano oscuro durante los bombardeos incesantes, dibujaba una casa luminosa. Dentro de ella, pintaba ángeles con alas extendidas. Cuando le preguntaron quiénes eran esos seres celestiales, respondió con una sabiduría que trascendía su corta edad: son los que rezan por sus enemigos. Él no se preocupaba por definir de qué lado estaba Dios en ese conflicto, sino que afirmaba con convicción dónde permanece Dios, junto a aquellos que eligen el amor y la compasión. Y eso es lo más importante. Nos hemos acostumbrado a pensar que la paz llega desde las alturas, que nace de tratados solemnes, documentos oficiales y cumbres internacionales. Pero en las Sagradas Escrituras, la paz nunca comenzó con papeles firmados, sino con corazones transformados. La ciudad de Nínive fue perdonada no porque el rey emitiera un decreto imponente, sino porque se vistió de cilicio y se humilló ante la misericordia divina. Como se relata en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 6. El pueblo de Israel regresó del exilio no porque alguien firmara un acuerdo político, sino porque experimentó un profundo arrepentimiento colectivo. El arrepentimiento no es un término exclusivo de los religiosos. Es la llave que abre las puertas de la verdadera libertad. Porque mientras el rencor anide en lo profundo del corazón, ninguna paz podrá echar raíces. Y mientras sigamos orando por la derrota de nuestros enemigos en lugar de anhelar su conversión, nuestras plegarias seguirán sin ser escuchadas. Cristo mismo, colgado en la cruz, no clamó por venganza, sino que elevó su voz al Padre diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Si no aprendemos a repetir esas palabras de perdón y compasión, perderemos la esencia misma del Evangelio. Un joven refugiado de Teherán me contó que cada mañana lee el Salmo 91. Lo había perdido todo: su casa, su trabajo, sus amigos. Pero me dijo con una fe sorprendente, mientras leo este salmo: la esperanza no muere en mí. Y es cierto, quien se aferra a la palabra de Dios sostiene una espada espiritual. No para infligir daño, sino para cortar las cadenas del miedo que nos paraliza. A menudo creemos erróneamente que perdonar es un signo de debilidad, que es liberar al culpable de su responsabilidad. Pero la verdad es que el perdón nos libera a nosotros mismos del peso opresivo del rencor. Un sacerdote sabio me dijo una vez: cuando no perdonas, atas tu alma al dolor, pero cuando perdonas, la devuelves a Dios. No es un proceso instantáneo, sino un camino gradual, como aprender a caminar de nuevo después de una grave herida. Pero si no damos ese primer paso hacia el perdón, nunca lograremos sanar por completo. Recibí una carta conmovedora desde un pueblo cercano a Isfahán. Una mujer cuyo hijo fue ejecutado injustamente guardó silencio durante un año entero, consumida por el dolor. Pero en el aniversario de la muerte de su hijo, se arrodilló en medio de la plaza del pueblo y pronunció unas palabras que resonaron en el corazón de todos: no quiero que otra madre sufra lo que yo he sufrido. No pido venganza, pido paz. Esas palabras sinceras no fueron transmitidas por la televisión, pero fueron recordadas y transmitidas de boca en boca. Porque la verdad no necesita de escenarios grandiosos para manifestarse.
Entonces, yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué guardan en lo profundo de su corazón? ¿Quién habita en su memoria? ¿El amor o la sed de venganza? Porque un hogar donde reina la oración no se protege con muros de ladrillo, sino con un espíritu de amor y perdón. Un hombre que lo había perdido todo me dijo con una fe inquebrantable: no dejaré que el mal anide en mi casa. Reservaré hasta la última pared para Dios. Llegará el día en que cesen los bombardeos y los estruendos de la guerra, pero si no hemos expulsado el odio de nuestro interior, la paz será solo una ilusión pasajera. La paz verdadera no se construye sobre treguas frágiles, sino sobre corazones arrepentidos, sobre aquellos que no solo anhelan el silencio de las armas, sino que eligen activamente no repetir el mal, ni siquiera en sus pensamientos más íntimos. Yo creo firmemente que una oración sincera pronunciada en la noche sin rastro de ira vale más que 1000 discursos elocuentes. Un solo acto de misericordia tiene un poder transformador mayor que 100 decretos. Un niño que dibuja ángeles en lugar de tanques ya está sembrando las semillas de un futuro diferente. Pueblo de Dios, escucha atentamente. Cuando el cielo se desgarra con estruendos aterradores y la tierra se empapa con la sangre inocente, no es tiempo de callar, pero tampoco de gritar con furia. Es tiempo de ponerse de pie con firmeza, no con armas en las manos, sino con un corazón dispuesto a detener la espiral de violencia. Hoy, no hablo como un líder político ni como un estratega militar, sino como un pastor preocupado, como una voz que ya no puede contemplar con indiferencia cómo hermanos se destruyen mutuamente. Basta, demasiado tiempo se ha alimentado el odio bajo la máscara engañosa de la justicia. Demasiado tiempo la venganza ha sido transmitida de generación en generación como si fuera una herencia sagrada. Pero, ¿acaso Dios nos mandó odiar? ¿Acaso su palabra nos enseña a vengarnos? Cristo no vino a empuñar la espada de la guerra, sino a cargar la cruz del sacrificio. No maldijo a quienes lo crucificaban, sino que oró fervientemente por ellos. Hoy, el mundo se encuentra al borde del abismo. Israel, tierra de la promesa, Irán, cuna de una sabiduría ancestral, en cuyas venas corre una historia profética. En sus suelos sagrados caminaron hombres y mujeres que escucharon la voz de Dios. Pero hoy, esas mismas calles resuenan con el estruendo de los misiles, los gritos desesperados y la sombra de la muerte. Y yo pregunto con urgencia, ¿quién se detendrá? ¿Quién dirá con valentía: ya es suficiente? La paz verdadera no comienza con una victoria militar, sino cuando cesa el combate, con aquel que primero decide bajar su arma, con aquel que deja de esperar a que el enemigo cambie y comienza a escuchar la voz de Dios en su interior. El Señor mismo nos exhorta en el Salmo, capítulo 34, versículo 14, busca la paz y síguela. No es una mera sugerencia, sino un mandato divino para todos aquellos que se llaman hijos de Dios. No existe justificación alguna para matar, ni la fe religiosa, ni el dolor profundo, ni la historia cargada de sufrimiento nos dan el derecho de destruir la imagen de Dios reflejada en otro ser humano. Cada proyectil lanzado, cada bala disparada es una herida punzante en el corazón del Creador. Y si continuamos alimentando la violencia, estamos negando nuestra propia filiación divina. Claman por justicia, ¿y qué acto podría ser más justo que ofrecer al enemigo la oportunidad de vivir? Anhelan protección, ¿y quién podrá protegerlos de su propio odio implacable? Paz entonces, dejen de clamar por venganza y derramamiento de sangre, porque la paz no puede florecer donde reina la amargura. La paz llega allí donde hay al menos un alma valiente que se atreve a doblar sus rodillas ante Dios y clamar: Señor, cámbiame desde lo más profundo de mi ser. Me dirijo a todos ustedes, deténganse, cesen el fuego, dejen de incitar a la violencia, dejen de transmitir el dolor. Es tiempo de bendecir en lugar de maldecir, de construir en lugar de destruir, de llorar, no por las tierras perdidas, sino por el amor que se ha desvanecido. La paz basada en la victoria es frágil y efímera, pero la paz fundada en el perdón mutuo permanece para siempre. Que hoy, cada uno de los que escuchan estas palabras se arrodille,
no ante el enemigo, sino ante Dios Todopoderoso, y diga con sinceridad: no quiero ser la continuación del mal. Anhelo ser el inicio de la paz. Nadie que detiene una guerra es débil, al contrario, demuestra una fortaleza doble, vence al enemigo externo y, lo que es aún más difícil, se vence a sí mismo. Que esa fuerza transformadora se levante hoy con poder, que cesen los disparos, que callen los gritos de odio, que el silencio sanador tome el lugar de la discordia, y en ese silencio sagrado, que vuelva a escucharse la voz suave y amorosa de Dios. La Iglesia no puede callar ante esta tragedia humana, y no callará, desde este día, que en cada hogar se eleve una oración ferviente por la paz. Que desde cada ventana irradie una luz de esperanza, no un juicio severo. Que cada pastor, cada creyente, cada alma de buena voluntad diga con firmeza: basta ya, porque si nosotros callamos, las piedras clamarán justicia. Y si estás escuchando esta voz en este momento, no pienses que eres insignificante. Precisamente tú puedes ser el primer paso hacia la paz. No esperes a que cambie el mundo entero. Comienza por cambiar tú, porque donde Cristo reina en el corazón, no hay lugar para la guerra.